Buenos días a todos. Qué alegría que nos juntemos y que volvamos a hacer ciencia. Tengo que pedir excusas porque con la venida de la embajadora de India hubo que cambiar el orden y entonces después se me resfrió uno de los participantes y uno de los speakers y no pudo estar y se cambió todo, me descuajeringó todo el horario y qué bueno que volvimos, ¿sí? Oiga, antes de empezar este seminario quiero recordarles que aquí está el QR para que dejemos la asistencia y para que después nos den alguna certificación prometida. Acuérdense que los que hablaron recibieron sus diplomas únicos en la facultad y únicos en la universidad que eran cambiables por un cheque en el Banco de Chile. Así que no es menor. Oiga, antes de empezar el seminario tengo que decir algo que me sale muy del corazón. Yo siento que la facultad está en duelo. La muerte del profesor Casals a mí me impactó y creo que a la facultad como todo nos deja una huella, nos deja un camino. Entonces me parece muy relevante que pudiéramos hacer algo en ocasión de su fallecimiento. Yo colaboré con Bruce, escribimos un par de papers y siempre me motivó su inquietud, su alegría, sus ganas de conocer las cosas con más detalle, conocer las moléculas, cómo hacían lo que hacían. Y él me decía, sí lo hacen. Entonces yo le decía, bueno, ahora tenemos receptores puros donde podemos. Y bla, bla. Era muy entretenido dialogar con él y trabajar con él por ese motivo. Y creo que todos ustedes deben de tener también experiencias entretenidas. Entonces, como JP, yo había propuesto un café con Casals para que nos juntemos, los que nos entusiasman. Y sé que hay otras iniciativas, así que yo invito a que busquemos un momento, un sitio, un café, una instancia para que conversemos y recojamos su herencia. Me contaba el decano, que a lo mejor, ¿por qué no lo dices tú que lo sabes mejor que yo? Que Bruce estaba en la Facultad de Ciencias, no en la Facultad de Química y Biología. Claro. Bueno, como todos aquí saben, Bruce es uno de los científicos argentinos que llegó aquí arrancando de la situación en Argentina. Entonces yo le decía a JP, le decía yo que él fue uno de los científicos que siempre estuvo arrancando en su vida. Él arrancó después, posteriormente de acá, después de la dictadura, también arrancó. Él llegó aquí primero a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Santiago de Chile. Después, bueno, producto del golpe, él salió, volvió a la Chile, pero yo le decía que una de las cosas que tenía Bruce es que su corazón siempre estuvo acá. Por cualquier cosa, él siempre aparecía aquí. Oye, conversemos de tal cosa, mira, tengo esto compuesto, hagamos algo, pero él siempre estaba acá. Y hizo una escuela bien interesante, que no es fácil formar escuela. Él lo hizo. Y muchos de los discípulos que él tiene, que él dejó, están en esta universidad. Y él, una cosa importante, él fue el primer director de ICIT de esta universidad. Entonces, el legado de Bruce Casals es mayor de lo que muchos creen, para esta universidad, por todo lo que hizo y por dónde estaba su corazón. Así que yo estoy absolutamente de acuerdo con Juan Pablo, que tenemos que conversar de eso. Tenemos que empezar a hacer concepto de pertenencia. Y él es una persona que a nosotros nos pertenecía. Eso creo yo. Y que además nos une con nuestra speaker ahora, porque ella también fue directora de ICIT, siguiendo el camino que además tenías mucha cercanía, de lo que entiendo, con Bruce. Así que doble motivo, ¿sí? Oiga, siguiendo con el tema, bueno, entrando ahora en lo nuestro, hagamos ciencia, ¿sí? Escuchemos de ciencia y entendamos la ciencia, ¿sí? El tema era los grandes equipos que tiene la facultad, y dentro de estos equipos, por supuesto, está el equipo de Electrospin Resonance, no sé cómo se llama, por eso le pusimos, no sé si es EPR o SRR, ese los va ahora a enseñar la profe. Entonces, a la profe ya la conocimos, ya les conté que ella se formó como pedagoga y eso le ha ayudado mucho en su carrera docente, y que después se fue a la Chile, de la UNCE se fue a la Chile, hizo su magíster, hizo su doctorado, partió al extranjero,
y que es muy interesante. Ahora podemos juntar parte de la historia porque estuvo en Ottawa y conoció allá a la doctora Raquel Galán, que nos acompañó y que dio un seminario. Entonces ahora tenemos como parte de la historia junta, así que qué bien. Y que entonces ella postuló, lo relaté la otra vez, que había postulado una beca, le llegaron, oiga, hay una posibilidad, entonces vino y ganó el puesto y ya se asentó aquí el 2000, no sé si 5, 7, por ahí, años, y quien dirige el EPR o el ESR. Así que le doy las gracias además porque le ha tocado doble presentación, ¿no es cierto? Personas que llevan varias cosas interesantes y entretenidas. Ya, pues yo le digo que nos va a enseñar a todos y con su afán y su facilidad docente, que nos enseñe cosas bonitas y entretenidas. Y haciendo ciencia, yo creo que es el mejor homenaje a Cáceres, al profesor Cáceres, porque eso es lo que le interesaba, ¿sí? Oye, la última vez que vi a Cáceres, y esto vale la pena recordarlo, fue en uno de los seminarios Cefas cuando presentó Cristian Tirapegui. Así que, qué bien por la facultad, que en ciencia nos encontramos y nos despedimos también, ¿sí? Carolina, todo suyo, enséñenos. Gracias, Juan Pablo. Gracias a todos por estar aquí esta mañana y agradezco enormemente que Juan Pablo nos traiga a la memoria al profesor Cáceres, porque efectivamente él es muy relevante en la vida, no solo científica, sino que además en la vida personal de cada uno de los quienes pudimos establecer una relación, me atrevo a decir, bastante profunda con él, y de quien aprendimos con la luz que echó para todos lados, y es muy significativo que haya partido. Así es que celebramos su vida también a través de estas acciones científicas, además porque en abril tuvimos la oportunidad de otorgarle la cátedra a Eduardo Lisi y nos compartió la historia sobre la cual se construyó la Facultad de Química y Biología y nos explicó con mucho detalle, nos entregó pedazos de historia muy, muy relevantes con la que podemos nosotros construir nuestra memoria y traspasarla con ese conocimiento que nos brindó en aquella oportunidad. Tengo el privilegio de tener ese documento escrito por él, así que lo vamos a depositar, espero, en algún momento en algún lugar de la página de la facultad. Así es que yo por ese lado me siento muy tranquila que esta facultad le dio los honores que merece y que él siempre nos vino a acompañar en instancias muy importantes también, como la última vez que estuvo acá. Así es que celebremos la vida de profesor Bruce Cáceres con estas acciones, ¿no? Bien, entonces Juan Pablo, cuando me propuso que viniera nuevamente a presentarme aquí, que tocó ahora, justo segunda vez que estoy ahora más relacionado con los equipamientos que tiene a disposición la facultad y con los cuales es imprescindible hoy día hacer ciencia, ¿no? Entonces la pregunta que me hacía JP es lo mismo que dice aquí. Yo nunca sé si es EPR, ESR, ¿cómo se llama esta técnica? Se llama de todas esas maneras, porque todo es lo mismo. Entonces, acá se llama en español, deberíamos llamarle REE, pero es muy poco flexible llamarle así, ¿cierto? No es una sigla, ay, los lingüistas saben decir esa palabra, poco, cuando algo no suena bien, ¿ya? Claro, es difícil, nadie dice RE. Seguramente la profesora Betty Matsuhiro habría dicho, no, yo quiero que en las tesis aparezca escrito como REE. Algunas tesis en la Universidad de Chile dicen que se llama así. El profesor Olea, que tiene muchas tesis con esta técnica, él le llama REE. Yo prefiero hacer esa justificación al inicio y decir que en adelante me voy a referir como EPR, que es mi sigla favorita, porque suena mejor que SR. Aquí también hay una especie de disputa, los químicos le llamamos más EPR, los físicos le llaman más ESR. Es más,
los físicos le llaman resonancia o espectroscopía ferromagnética, ¿ya? Esa ya es cosa de ellos. Pero en general, si pudiéramos reunir comunidades, la comunidad de los químicos nos referimos a esta técnica como EPR. Así que, pero da lo mismo, ya todo es lo mismo, no hay diferencia, ni por aplicación ni por nada. Yo diría que es una cosa de acuerdos, de comunidades, ¿no? Bien, esta técnica estudia materiales que deben tener un electrón desapareado. Eso es lo que debe tener el material, de otra manera el material es silente a esta espectroscopía, no se ve nada. Tenemos que tener una respuesta paramagnética porque les voy a explicar luego en qué está basada, por qué necesitamos eso. Aquí la principal diferencia, que es la otra espectroscopía magnética, que también tenemos disponibilidad aquí en la facultad y que el experto está ahí con mascarilla hoy día, con su buena voluntad de no contagiarnos. Él observa núcleos paramagnéticos y nosotros lo que detectamos son los espines electrónicos, ¿ya? Esa es la gran diferencia entre esta espectroscopía. ¿Cómo funciona la EPR? Aquí tienen un mono animado ustedes de los básicos que se requieren para hacer EPR. Primero necesitamos una muestra que sea un radical libre, que tenga iones metálicos paramagnéticos o cualquier especie que tenga electrones desapareados. Eso es lo primero que necesitamos y la muestra va ahí adentro, en esta parte, en la cavidad de la EPR. Necesitamos también un campo magnético externo, que serían estos magnetos que están aquí, que son electroimanes, y que se enfrían con agua, sencillamente. No como el RMN, que necesita enfriar sus magnetos, sus electromagnetos que necesitan nitrógeno líquido. Para enfriarlo, nosotros solamente enfriamos acá con agua circulante, porque se sabe que esto genera calor. Necesitamos entonces el campo magnético externo y necesitamos una microonda, como la fuente luminosa que va a perturbar lo que esté ocurriendo acá en la muestra. Y la microonda va a través de un puente guía que lo lleva aquí y obviamente la consola que controla toda la parte de software para que podamos hacer lectura luego de los espectros. Aquí está el equipo en su diseño, este es el equipo de la facultad. Como ven, aquí están los imanes, la muestra va aquí en la cavidad, el puente de microondas que es generado por unos diodos. Anteriormente se necesitaba un claistron, por ejemplo, la EPR que había en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, donde yo lo usé para hacer mi tesis de pregrado. Tenía que sintonizar además la microonda con un osciloscopio, era bastante análogo todo, pero funcionaba estupendamente, hasta que la gente de la Chile de Ciencias se le ocurrió mover el equipo a la Facultad de Ciencias, nunca más volvió a andar y luego se quemó y Alemania le repuso con un equipo por donación, con un Bruker, mucho más, que es 15 años más viejo que el nuestro, pero es más chiquito, ¿ya? Es de menor sensibilidad y usa un plotter en vez de tener una interfase que permita manejar un software. Bien, entonces aquí está la consola, ¿no? Donde está toda la electrónica que permite modular todos los parámetros que necesitamos. Necesitamos sintonizar la microonda y darle amplitud al campo magnético que vamos a usar. Son los dos parámetros que uno tiene que modificar aquí. Los aparatos que ven sobre la consola, este es el controlador de temperatura, lo que permite hacer experimentos con nitrógeno líquido, llegar hasta 75 Kelvin. Y acá está el controlador de temperatura porque en el año 2015 se adquirió un criostato que permite teóricamente bajar, lo que más pudimos bajar fue hasta 5 Kelvin, fue así como por
30 segundos que logramos los 5 Kelvin. Pero se pudo. Entonces logramos ahora con el criostato, para quien quiera gastar 500.000 pesos en un experimento de 2 horas para poder mantener frío el sistema. Por eso ustedes ven la caja que está acá afuera, que es el enfriador. Bien, eso es lo básico. De esta manera yo recibí el laboratorio. El equipo fue adquirido con un MESESUB cuando existía la red de doctorado, que operaba como red. Ahí estaba la Católica, la Chile, la USACH y Concepción. Y la profesora María Victoria Encina, junto con la profesora Evgenia Spodina, escribieron un MESESUB. En el año 2004 fue adjudicado para comprar un espectrómetro de masa, que es el que está en la Facultad de Farmacia, que todavía creo que está operativo, pero pasa bastante roto. Está allá, y con ese MESESUB se adquirió este equipo, que fue puesto en marcha el 8 de noviembre del 2005. Yo llegué a Chile después de mi postdoc, como decía Juan Pablo, el 4 de noviembre, y estaba aquí el 8 de noviembre con el técnico de la Bruker instalando y poniendo en marcha este equipo. Funciona desde ese día sin ningún problema. Hemos tenido algunas dificultades a veces con el puente microondas. Tuvo un mes fuera en la microondas, tuvimos que mandarlo a Alemania, volver, pero todo eso fue financiado afortunadamente. Como les conté en la vez anterior, en el seminario anterior, he tenido la suerte de tener, o bueno, la fortuna y el privilegio de tener siempre proyectos Fondesit que me han permitido asumir las reparaciones más costosas, porque este equipo no está en prestación de servicio, funciona en colaboración investigativa. Así que aquí cada uno tiene que poner sus luquitas y ayudar con los insumos muchas veces, pero requiere poco insumo en realidad. Bien, les muestro esta foto que es bien histórica, porque esta foto es del marzo del 2006, más o menos. Yo llegué en noviembre, como les digo, y lo primero que me llamó la atención es que la consola estuviera pegada al suelo, y eso me dio mucho temor porque un día hubo una inundación y me daba miedo que la inundación terminara rompiendo la consola, y le mandamos a hacer esta plataforma. Así que por eso me acuerdo que esta foto tiene que ser más o menos como de marzo del 2006. Así estaba el laboratorio. Es más, otra cosa que me hace pensar que es de ya del 2006, porque yo ya tenía una silla donde sentarme, porque en noviembre no tenía silla cuando llegué y usaba este pisito amarillo que lo fui a robar del laboratorio de ISI. Dije, me llevo este piso porque necesito donde sentarme, un lugar donde estar. Bien, este equipo, lo que tienen aquí, la gracia que tiene es que tiene una rejilla para acceder a la cavidad, y yo la puedo iluminar y podemos hacer fotólisis también ahí. Entonces aquí yo había mandado a hacer estos diodos también para poder fotolizar muestras ahí. Esa es la otra cosa que tiene el equipo, que es fantástica, que puede variar temperatura y puede acceder a la cavidad, entonces iluminándola, y hace eso mucho más versátil cualquier química que uno quiera hacer, no solamente detectar la formación, o podemos producir ahí algún intermediario con estas excitaciones, ya sea térmicas o lumínicas. Bien, para explicar cómo funciona esto, vamos con lo más básico. Este es el espectrómetro más simple que podemos ver, ¿cierto? Una fuente luminosa, la muestra y el detector. Acá la fuente luminosa es la microonda. Este equipo opera en 9,4 GHz, la microonda que puede generar. Y la muestra que va a sufrir una especie de transición, entonces, que está asociada a la energía electromagnética que le hagamos entrar. Eso va a producir, entonces, de acuerdo a la ley de Planck, una diferencia de energía entre los niveles basales y excitados. Ahora, ¿qué es lo que estamos excitando nosotros? Son los espines, ¿no? Como les comenté hace un rato. Entonces acá lo que tenemos es que el spin, cuando lo miramos como es una propiedad cuántica del electrón, este va a tener dos
tipos de orientaciones si lo ponemos enfrente a un campo magnético externo. Los espines se van a orientar a favor o en contra de ese campo magnético. Entonces van a desarrollar aquí un momento magnético que tiene asociado, y ese es el momento magnético que se va a orientar a favor o en contra. Ahora, lo que ocurre acá es que si nosotros tenemos electrones en estado basal, estos están ahí en una degeneración, un estado degenerado. ¿Cómo rompemos nosotros la degeneración? A través del efecto Zeeman por aplicar un campo magnético externo. Esto es lo que estoy diciendo acá, que van a ubicarse espines a favor y en contra, los que están con más baja energía, o los de alta energía si están opuestos al campo magnético que le estemos ofreciendo. Provocamos el desdoblamiento entonces de esta degeneración. Ahora tenemos que calcular esa energía, ¿cierto? La energía de estos dos estados. ¿Cómo calculamos esa energía? A partir de la mecánica cuántica, que nos permite calcular cuánto vale esa energía de estos dos estados. Bueno, aquí la solución de la ecuación de la mecánica cuántica nos va a arrojar distintos parámetros. Y aquí aparece uno de los parámetros más importantes del EPR, que es el factor G, que es la huella digital que va a tener cualquiera de las especies que yo esté mirando que sea sensible a la técnica. Acá tenemos el magnetón de Bohr y tenemos el campo magnético externo aplicado. Y el valor entonces de esta propiedad cuántica, bueno, cuando yo hago el delta E de esto, lo que me queda, que es justamente el delta E de la diferencia de estos dos niveles de energía, y yo la puedo calcular ahora con estos parámetros, que este va a ser el campo magnético externo aplicado, que se va a ubicar precisamente en el centro del espectro que ya les voy a mostrar. El magnetón de Bohr, que es la constante que me va a dar proporcionalidad a esta ecuación. Y el factor G, que lo distingo acá como aproximadamente 2,0023 para el caso del electrón libre. Los factores G, como les digo, es una huella digital de cada especie que yo esté detectando, y ese valor siempre va a rondar alrededor de ese número. Es una propiedad altamente sensible, y para especies orgánicas normalmente las diferencias están aquí en la tercera y cuarta cifra decimal, así de sensible. Y para especies inorgánicas, metales, estos valores son un poco más altos, pero difícilmente llegan a 3. Pero casi siempre están ahí, ese factor G oscila ahí en ese valor. Bien, ahí un poco para saber cómo se calcula eso. Convencionalmente ustedes pueden conocer cualquier espectroscopía cuando barren, ¿cierto?, la longitud de onda y detectan la absorbancia cuando se produce ahí el calce entre ese delta E y la frecuencia que yo estoy entregando, ¿cierto? Eso funciona así el UV, cualquier tipo de espectroscopía que ustedes conozcan. Pero aquí el EPR funciona un poquito distinto. Acá tenemos que dar vuelta nuestro pensamiento convencional, y lo que hace el EPR es lo opuesto. Deja fija la frecuencia, la microonda se sintoniza para que sea una sola, y lo que barremos es el campo magnético. Es al revés. El NMR, por ejemplo, Juan después les va a explicar que justamente hace eso, ¿no? Barre frecuencias, ondas de radio, y detecta la señal. Aquí lo que hacemos es fijar la microonda y barrer el espectro, el campo magnético. Uno dice, ábrese el campo magnético. Entonces, la diferencia de energía las voy a detectar ahí cuando yo induzca, porque esta técnica necesita inducir esa diferencia de energía, ¿cierto? La inducimos al aplicar el campo magnético externo para producir, por el efecto Zeeman, el desdoblamiento. Entonces nosotros abrimos el campo magnético, dejamos fija esa microonda, y cuando el campo magnético justo calza con esa microonda es cuando se produce el efecto de la resonancia. Justo cuando calza ese delta E con el valor de ese campo magnético.
y nosotros ya sabemos calcular entonces ese delta E. Aquí aparece entonces uno de los primeros, ya hablamos del factor G, que aparece en la ecuación maestra de la técnica, y acá aparece el acoplamiento hiperfino, porque si bien es cierto, hay un gran campo magnético producido en el laboratorio, ¿cierto?, para producir ese desdoblamiento del spin electrónico, que es el que necesito. Pero si yo tengo una molécula, las moléculas también tienen núcleos, ¿cierto? Si la molécula, el electrón ahora tiene una estructura que le proporciona todos los núcleos provenientes de los átomos que constituyen esta molécula, muchos de esos átomos, de esos núcleos, perdón, son paramagnéticos. Esencialmente, en una molécula orgánica, el átomo por excelencia va a ser el hidrógeno, que tiene un núcleo paramagnético. Y eso va a significar otro pequeño imán que va a tener disponible ese electrón que ya está distribuido en sus dos poblaciones por la inducción de ese campo magnético. Ahora van a haber pequeños imanes internos que van a ser proporcionados por los átomos de las moléculas, que van también a producir otros desdoblamientos de menor tamaño, pero desdoblamientos al fin. Entonces eso va a ser producto del acoplamiento de los núcleos paramagnéticos con el electrón, lo que va a producir lo mismo que el efecto Zeeman, pero en menor magnitud. Van a haber nuevas orientaciones a favor y en contra de este campo magnético producido por los átomos, ¿cierto? Entonces aquí tengo yo en punteado el desdoblamiento original debido al efecto Zeeman, y luego un nuevo desdoblamiento de estos dos niveles de energía. Ahora, por transiciones y leyes de transición permitidas, lo que voy a terminar viendo yo aquí ahora es un desdoblamiento de esta señal original debido al núcleo paramagnético que ofrece, en este caso, un I igual a un medio, que sería un hidrógeno, por ejemplo. Entonces, un hidrógeno con un electrón desapareado va a acoplarse y va a mostrar un espectro que va a significar la absorbancia de estas dos líneas, ¿cierto? Cuando yo pase por ahí mi campo magnético, voy a observar un doblete. Pero otra consideración más, esta es una espectroscopía de absorción, obviamente, porque estamos absorbiendo microondas. Dos absorciones ahí en ese caso, si tengo un núcleo con un I igual a un medio. Pero ustedes sabrán y habrán visto alguna vez un espectro de PR, que lo que muestra no son líneas de absorción como las conocemos en el UV visible, por ejemplo, o el UV. Lo que ustedes van a encontrarse es con la derivada de esa línea de absorción. Y lo que muestra entonces aquí es una derivada de cada una de las líneas de absorción que detecte el EPR. Entonces, lo que voy a ver yo originalmente, si tuviera el electrón desestructurado, vería una línea de absorción. Ahora, como hay estructura, hay un hidrógeno, un protón ahí cerca, voy a ver un doblete. Y aquí aparece otro parámetro espectroscópico de esta técnica, que es la constante de acoplamiento, que va a ser la distancia entre un PIC y otro. Esa es la ventaja de de trabajar con la primera derivada, porque permite definir mejor la distancia entre las líneas de absorción que veamos. Entonces tenemos el factor G y la constante de acoplamiento como los dos grandes parámetros que me van a permitir a mí caracterizar la muestra que yo esté examinando con esta técnica. Aquí yo estoy poniendo el ejemplo de un I igual a 1. Ahora ustedes van a entender por qué se observa un triplete en ese caso, porque tenemos un desdoblamiento con este núcleo que va a desdoblarse en -1, 0 y 1, según la mecánica cuántica nos dice que va a ser así, y es lo que yo observo cuando tengo, por ejemplo, un núcleo como el nitrógeno, que tiene un I igual a 1. Por eso es que la vez pasada, cuando yo di el seminario, mostraba solamente tripletes debido al tempo, el nitróxido con el que hemos trabajado bastante.
Entonces aquí tengo los parámetros de este espectro, que sería el factor G, que lo mido en el centro del espectro. Ya conozco el valor de la microonda, porque la leo, es donde sintonicé, tengo el valor de delta E. El G lo puedo calcular a partir del espectro, o lo puedo calcular a través de mi fórmula, mi ecuación maestra, con el magnetón de Bohr y con el valor del campo magnético aquí en el centro. Entonces puedo leerlo, calcularlo también y comprobar si está ok esa caracterización. Bien. Este es un espectro simple de PR, pero también pueden haber espectros muy complejos. Y por eso esta técnica sirve también para detectar estructuras. Aquí está el radical trifenilmetil-LO, que ofrece, ¿cuáles son los núcleos paramagnéticos que ofrece esta estructura? Los protones, sería lo único. Hay 15 protones ahí disponibles para acoplarse con el electrón libre, que es la interacción que que es la que ocurre para ver todas estas líneas. Bien, es bastante complejo esta posibilidad, este espectro solamente se explica porque esta estructura de plana no tiene nada, esto es un tipo propeller, por lo tanto cada protón es distinto al otro, nada es equivalente aquí, por lo tanto llego a ver algo de 1000 líneas, que es lo que uno puede calcular de cada uno de los acoplamientos. Aquí está el espectro simulado, lo que quiere decir que la estructura corresponde realmente a este radical que fue detectado por allá en el año 53, la primera revista que lo hizo de manera leíble, porque esto está escrito, no, alguien en el año 46, perdón, lo hizo, pero en ruso, nadie entendía mucho lo que estaba escrito ahí, pero el espectro es el mismo. Ya esta fue como la primera publicación que todo el mundo pudo leer. Bien, me permito hacer una pequeña comparación entre las técnicas, porque como son las dos técnicas magnéticas, es para entender mejor cuál es la diferencia en términos de sus magnitudes, de qué es lo que ve una y otra. Como les decía, acá necesitamos un spin electrónico que sea distinto de 0 o mayor que 0. El NMR necesita que el spin nuclear sea mayor que 0. El campo magnético acá es variable. Acá el campo magnético está fijo, acá la frecuencia es la del orden de las microondas y el NMR usa radiofrecuencia, o sea, el orden de los megahertz. Aquí el equipo tiene 400, ¿cierto? El que tenemos en la facultad. Entonces, las frecuencias que podemos nosotros barrer son estas, pero usamos el equipo que está acá. Trabaja en la banda X entre 9,2 y 9,9 GHz de microondas y el magneto llega hasta los 4000, mentira, la Bruker, o sea, el fabricante me estaría aquí molestando porque no son 4, el electroimán aquí puede llegar hasta los 10 teslas. Lo que pasa es que el rango que nosotros usamos normalmente va hasta entre 3 y 4 teslas, ¿no? Son 3000 y 4000 Gauss, pero este es 10, ¿ya? Lo que nos haría factible la posibilidad de poner un puente microondas de mayor frecuencia. El Melvin Becerra siempre me dice que podría ser posible, pero no sé, yo creo que es mucho riesgo tener un puente, comprar algo si realmente no tenemos un campo tan alto para generar. Bueno, el NMR tiene el semiconductor que les decía que genera 10.000 teslas. Aquí es lo que les digo, la frecuencia va en correlación con el campo magnético que podemos usar. Aquí, como les digo, la resonancia se produce a los 3480 si es que el G fuera 2. Si hipotéticamente vale 2, veríamos esa señal a los 3480 Gauss, 3,4 tesla. Y esto es lo que dice el fabricante, que podríamos ir incluso con la banda Q, pero como les digo, eso ya para un G igual a 2 necesitamos 12.000 Gauss. Y esa es mi teoría, dice que no, Melvin Becerra dice que sí, pero
no corro el riesgo. ¿Para qué nos vamos a meter con banda Q si después vamos a estar sin poder usar, ya que no tenemos un campo que permita correctamente su uso? Bien, ¿qué información proporciona entonces? Que es el interés de JP, que siempre me dice, tú tienes que decirme cuáles son las capacidades que tiene este equipo. Bien, podemos conocer estructuras electrónicas, entonces, locales. Podemos identificar átomos que estén cercanos a mi radical. Podemos conocer geometrías moleculares, como les mostré un poco en el ejemplo del trifenilmetilo. Podemos conocer la dinámica de los radicales, qué está ocurriendo ahí. Podemos hacer bastante cinética ahí, con medir una señal. Estados de oxidación de los metales, interacciones de espines, podemos hacer bastantes cosas. Esta amplia gama está radicada en las distintas disciplinas, química, biología, física. Ejemplo de eso, las aplicaciones que le hemos dado nosotros, aquí como les digo, usando el factor G como un parámetro realmente fantástico por la sensibilidad que tiene. Nosotros hemos podido ver cómo varía ese factor G cuando variamos el entorno entonces del radical, aumentando, por ejemplo, la hidrofobicidad, que fue parte de lo que les comenté yo la vez pasada. Vemos que el factor G que va desplazándose en la medida hacia valores mayores en la medida que la hidrofobicidad del sistema aumenta. Eso lo vemos como variaciones aquí, fue unas cosas que hicimos al inicio estas cosas del año 2012, pero 2010 fue la estudiante que estuvo trabajando en esto y con la que pudimos establecer esa metodología para evaluar particiones, por ejemplo, de un radical libre como este en medios microheterogéneos, una técnica que nos ha brindado una fantástica oportunidad de deshacernos de cualquier otra contaminación que tenga el sistema. Si solo tengo un radical libre, esta técnica permite ver solo el radical libre. Y esa es la gracia que tiene, que no tenemos contaminación de nada más. Solo monitoreamos el radical libre y nos genera estas gráficas que son realmente fantásticas porque es tan estable y tan reproducible todo que yo les conté, no me recuerdo si se los mencioné la vez pasada, pero estos puntos no están medidos todos el mismo día. Porque cuando yo me empecé a dar cuenta que esto aumentaba, en la medida que aumentaba la hidrofobicidad del medio, venía otro día y buscaba otro punto para ver si estos son los puntos experimentales y lo teórico va por la línea. O sea, muy reproducible, ya altamente sensible y reproducible. Bien, hemos podido también evaluar efectos de micelización, por ejemplo, de radicales cuando tienen colitas hidrofóbicas. Esto también permite evaluar el punto de micelización porque el espectro de PR del radical varía también en su intensidad y en su forma, por lo tanto no solo evaluamos particiones, también evaluamos efectos de micelización, por ejemplo. Eso fue algo bien bonito. Y algo que también pudimos detectar fue un radical complejo como este, que era una sustancia que se vendía, era un fenol que se vendía como un antioxidante y solamente había sido caracterizado por su espectro transiente cuando se generaba el radical, pero también se puede detectar por el espectro de UV visible. Este es un radical centrado en carbono, un radical bencílico que se caracteriza por su banda a los 500 nanómetros más o menos, 550, pero ya de ahí si yo tengo cualquier otra especie presente en el medio, la banda esta se complejiza, ya no puedo saber qué es lo que está reaccionando realmente de esa molécula. Y algo que no se había hecho era detectar el EPR de esta muestra. Y este espectro está detectado aquí en el equipo de la facultad. Este radical fue generado por fotólisis, por eso yo estaba iluminando con esa lucecita verde. Lo que hacía era iluminar un sensibilizador que permitía la abstracción de este hidrógeno
y generé entonces el espectro de PR por primera vez después que se había trabajado bastante con este antioxidante. Estábamos aquí mostrando la formación de él. Entonces, este espectro tan bonito también aquí está en su versión simulada, para confirmar que lo que estamos midiendo del espectro con sus parámetros de constante de acoplamiento y factor G son los correctos, lo que permite identificar esta especie. Aquí el mayor acoplamiento uno puede ver que es un doblete, un gran doblete que luego se va también desdoblando. Ese gran doblete lo produce el acoplamiento del spin electrónico con uno de estos protones vecinales que están acá. Y luego, como el electrón tiene la capacidad de deslocalizarse en toda esta parte aromática, también va y visita los otros protones. Entonces, esas son las constantes de acoplamiento más finitas que se van detectando después. Entonces, ahí hay aplicaciones bien bonitas que hemos podido elucidar. Acá hay otra aplicación para una especie ya inorgánica. Este es un trabajo de Federico Tasca, que quería mirar si su espectro tenía cobre presente ahí. Él miraba por electroquímica, reducía y oxidaba ahí el cobre, y aquí lo pillamos en su forma activa, su forma paramagnética, y era lo que él quería ver, en qué estado estaba el cobre ahí. Este otro trabajo es lo valoro muchísimo porque al tener un espectro de PR, cada vez que se propone un intermediario, por ejemplo, que vaya a ser parte de un mecanismo de reacción, hace que ese artículo tenga una relevancia y la publicación toma un índice de impacto mayor. Esto fue utilizando una técnica de spin trapping, lo que quiere decir que la especie radical que estaba produciendo aquí, que participaba de un mecanismo de oxidación. Este es un trabajo con la profesora Evgenia Spodine de la Universidad de Chile, que ella decía, no me aceptan esto porque ella estaba mirando una catálisis de un complejo, pero el editor le decía, pero usted no es capaz de decirme cuál es la especie que está realmente oxidando su sistema y que está entrando en el sitio en el proceso catalítico. Y ella le dijo, no, todo indica que podría ser hidroxilo. El podría no era suficiente. Entonces le dije, atrapemos ese hidroxilo. Cuando hay especies transientes, tienen corta vida, hay una técnica que se llama spin trapping. Lo que se usa es un PBN, que es una nitrona, atrapa el radical y genera un radical nitróxido que es mucho más estable. Aquí está la demostración entonces de que lo que estamos atrapando es un nitróxido, y el editor rápidamente le dijo, ahora sí no te discuto más, y eso se publicó sin ningún problema. Entonces, la técnica pudo dar una respuesta fehaciente a un mecanismo. Acá hay otro mecanismo que pudimos demostrar, que era una reacción de Zinke, que demostraba la formación de un radical también como intermediario. Este era un tiol que se oxidaba, y esa vez Marco me dijo, oye, ¿sabes que yo creo que esta cosa va a través de un radical? ¿Podemos atraparlo? Claro, podemos atraparlo. Lo generamos aquí, en este caso no lo atrapamos, lo generamos a través de en esa época estaba la Ingrid Ponce haciendo la tesis con Marcos, y por la técnica de stop flow, que era bastante rudimentaria, éramos las dos presionando una jeringa para que pasara por el medio de la cavidad la reacción, porque este radical vive muy poco, pero lo detectamos y ahí está, y esto se publicó también con la ayuda de demostrar que era a través del radical que iba el mecanismo de reacción. Acá hay otro ejemplo de cómo el radical va siendo afectado en su intensidad en la medida que bajamos la temperatura, porque obviamente los spins entonces se van estabilizando y las concentraciones van aumentando, se advierte mejor aquí en función de la temperatura. Acá hay otro trabajo. Este es un trabajo también me parece que es de Federico
También ahí ahora tenía fierro que quería detectar el estado de oxidación. También hacemos cosas en bioquímica, con la profesora Jamie Blame quería demostrar también el estado de oxidación de su enzima de la lacasa, que era lo que tenía aquí. Aquí tenía el espectro UV, pero no era suficiente y también lo detectamos. El espectro de PR de su centro metálico que tiene la lacasa. También esto fue un trabajo colaborativo muy fructífero. Acá está por primera vez y única hasta aquí usado el equipo del criostato, donde se veía la aparición de la señal en la medida que bajamos la temperatura. Aquí fue el día que logramos, como les digo, 5 Kelvin por unos segundos, lo suficiente como para alcanzar a pescar el equipo. Así es que no he querido solamente mostrar las capacidades que tenemos para trabajar con radicales orgánicos, detección, generación, monitoreo de radicales orgánicos. También hemos trabajado colaborativamente con bioquímicos, con biólogos, con inorgánicos. Pedro Levín, ahí lo veo bastante interesado, siempre midiendo cosas, con el grupo de Luis Lemos. Es un equipo que está a disposición para colaborar tan pronto haya una especie paramagnética en el sistema. Tenemos capacidades para que eso sea detectado. Bien, yo les mostré el equipo cuando lo recibí. Ahora quiero mostrarles el laboratorio, un poco en lo que se ha ido convirtiendo 20 años después, porque este año cumplí 20 años en la universidad. Ustedes se preguntan, muchas veces se sorprenden las personas que no han bajado al subterráneo de la facultad. Lo primero que van a hacer es encontrarse con este pasillo. Acá está Daniel con el microscopio, justo saliste de mi foto. Aquí al ladito está. Aquí está el AFM viejo y aquí está la entrada entonces al EPR y al fondo el NMR. El laboratorio está convertido en esto ahora, un laboratorio más bien de espectroscopía. Tenemos el equipo principal ahí, ¿cierto? El EPR. Tenemos fluorímetros, acá hay una esfera integradora también que nos permite medir rendimientos cuánticos, va a ser un poco más de fotoquímica. Tenemos UV visible, acá tenemos aquí para medir tiempos de vida media, tenemos una centrífuga, tenemos el DLS. Como verán, ya esto se colapsó en términos de espacio. Aquí está el DLS, aquí está el otro, el UV nuevo, con arreglo de diodo. Estamos súper amontonados ahí, tenemos que ir pidiendo turnos, no más de 3 o 4 personas pueden estar ocupando este espacio, hay que ir ahí rotando. No tenemos espacio para escritorios para los estudiantes, ¿sí? Eso a veces genera un poquito de estrés. Hemos llegado a colapsar tanto que le tuvimos que pedir al vecino que nos hiciera un espacio para la campana de flujo laminar. Este es el laboratorio de la FM, acá atrás está el EPR, entonces no hemos tenido que ir, estamos haciendo tomas por la facultad para ir poniendo equipos, para poder seguir trabajando. Así que, se fijan, ya casi el EPR, la primera foto que les mostré, que esto era un gran espacio, ahora todo ese espacio está tomado con más equipos cada vez. Y la verdad es que estamos contentos porque somos un grupo bastante activo, todos usan de todo, así es que estamos haciendo bonitas cosas ahí, varias tesis ocurriendo. Y yo quiero terminar este seminario, obviamente dedicándolo al querido profesor Bruce Castles. En su memoria es que he hecho esta exposición para ustedes, espero haber cumplido con el afán de mostrar el equipo que hay a disposición de la facultad. Eso. Muchas gracias. 20 años después sigue tan limpio y tan ordenado, a pesar de que está todo, los equipos están como más amontonados, pero se nota organizado, el orden femenino ahí. Sí, Sí. sí. Muy bien, queda abierta la discusión, este trabajo entonces, y qué alegría que hayamos recordado al profesor Castles en estos seminarios. ¿Sí? Gracias Carolina por la presentación, muy interesante. Yo más bien tengo una duda.
Por lo que pude desprender de tu presentación, las mediciones que se hacen es en estado en líquido, digamos, en solución. ¿Se pueden hacer mediciones en estado sólido? Sí, me olvidé de mencionar eso. Ahí tenemos colaboración también con la gente de física. Ellos miden cristales y teníamos un goniómetro manual en que se podían ver las orientaciones del magnetismo dentro del cristal una vez que vamos rotando. Teníamos el goniómetro en nuestra posición, podíamos medir en estado sólido para esos intereses de los físicos de ver cómo cambia el magnetismo del entorno ahí, producto de la manera en que cristalizan las cosas. Pero desde que está puesto el criostato, el goniómetro ya no se puede instalar, porque el criostato es un instrumento que aborda mucho más, necesita más espacio dentro de la cavidad. Entonces el goniómetro se lo pasé a los físicos de vuelta, porque algo también que quería mencionar, este equipo, como les digo, vino a ser el segundo después del de la facultad allá de farmacia, pero este era, como decían mis colegas, el Mercedes-Benz, ya el otro era un Lada y este es un Mercedes-Benz, así decían los físicos, porque ellos hacían, o sea, las detecciones que hacían aquí son increíbles, la resolución que tiene este equipo es muy buena. Entonces podemos medir en sólido también, ¿ya? En cristales no, pero sí en sólido, porque dentro de la cavidad tú pones una mínima cantidad de muestras. O sea, de hecho, cuando trabajamos en líquido, trabajamos con muestras de 60 microlitros, es un capilar, porque hay que tratar de evitar el agua, porque el agua, ustedes saben qué pasa con la microonda, ¿no? Entonces queremos evitar los calentamientos, entonces por eso trabajamos con una cantidad muy discreta de muestras, y como es tan sensible, no hay problemas con eso. Entonces, en vez de usar líquido dentro del capilar, podemos poner sólidos. De hecho, todos los trabajos que mostré acá son con sólidos, polvos de sólido, que llenamos el capilarcito y va ahí. O sea, además la muestra es muy discreta. Así que sólidos se pueden hacer. Cristales ya no, porque, como digo, el criostato impide instalar el goniómetro. Pero cristales sí, sin ningún incluso cristales dentro del capilar se puede medir, solo que no podemos medir la orientación, pero la muestra sí, en sólido puede ir. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? Sí, por favor. Bueno, primero suscribirme a lo que acabas de felicitarte por tu presentación. Yo quiero hacerte una pregunta técnica, porque aquí, claro, tú haces la determinación en solución, ¿verdad? Sí, casi ¿Ya? toda. En solución. Sí. Entonces, tú restas ahí el espectro que corresponde al agua. Es que el agua no tiene respuesta no paramagnética. ya. O sea, solamente en la muestra. Es que aquí lo que se requiere es que la muestra sea paramagnética. Todo lo demás es silente. Yo puedo poner lo que sea, el cloruro de sodio ahí, nada, o sea, no pasa nada. El agua, nada. Nada, es silente. El mayor problema que representa el agua es que se caliente con la microonda, por eso es que ocupamos capilares, de estos capilares de hematocrito, son súper finitos. Ya. Y eso son muestras crudas que tú después sacas la derivada de eso, o es el espectro propiamente tal, lo que tú mostraste ahí. No, el equipo ya hace la transformada. Ya deriva. Sí, deriva. Sí, Okay. te muestra de hecho la consola hace eso, te entrega directamente la primera derivada. Y después el software tú puedes sacar la segunda, la tercera, todo lo que quieras, es una cuestión de software. Ya. Sí, Gracias. pero entrega el espectro de PR es como el que muestro acá. Son primeras derivadas de todas las señales del acoplamiento hiperfino. Pero, disculpa, otra. Porque a mí me gustaría entender un poco el espectro. Porque aquí el espectro es una deflexión hacia arriba, después viene una deflexión hacia abajo. Es la ¿ya? primera derivada ¿Ya? de la absorción. Entonces, la primera derivada, pero esa parte hacia arriba, ¿a qué corresponde? Lo que va hacia arriba del espectro. Es la pendiente. Sí. ¿Estoy haciendo para atrás? Sí se puede nomás, si no. Sí, no, está bien. Si es la línea de absorción, lo que medimos y lo que vamos sacando es la derivada en cada uno de los puntos. Acá.
Esta es la absorción, la máxima vendría a ser ese punto. Es la pendiente positiva y después la pendiente negativa que va por acá. Y la cresta de esta absorción es el factor G. Perfecto. Es el factor G que está aquí en el centro de él. Ahora entendí. Ya, gracias. Carlos. ¿Cuánto se demora el barrido? Tú puedes modificar la apertura del campo magnético, se puede modificar. Lo puedes hacer muy rápido, lo que va en contra de la capacidad que tenga el equipo de absorber respuesta, y obviamente vas a tener un espectro más ruidoso, y cuando lo haces más lentito, obviamente como en toda técnica espectroscópica tiene tiempo de recolección, la respuesta del equipo para recolectar la información. Y también lo otro que puedes hacer es acumular espectro, y obviamente ahí va tomando los promedios en cada punto. Sí, también lo puedes modificar. Mira, lo que menos nos demoramos nosotros, dependiendo de la apertura del campo que queramos ver, si queremos barrer 100 Gauss a una razonable captura de información, podemos demorarnos 1 minuto, ¿ya? Pero también puedes dejar el campo fijo y el tiempo fijo, y el tiempo que te demores tú como operador en mezclar eso y ponerlo dentro de la cavidad, eso te demora 1 minuto, y puedes leer el punto inmediatamente. La intensidad, si tú ya estás fijo en el campo magnético que quieres leer. Eso puede ser instantáneo. Más te demoras tú en preparar la muestra y ponerla dentro de la cavidad, porque como hay que sintonizar la microonda, eso en la práctica lo da. Hemos llegado a batir récord de 50 segundos, ya, a lo más, en que nos demoramos en sintonizar. Porque pasa por la sintonización de la microonda de la muestra. Carolina, este usa transformada de Fourier también, ¿no es cierto? No. No. Por eso puedo hacer barrido en... Sí, hacemos barrido acumulado. Barrido de frecuencia. Ya, o sea, es como tradicional. No hacemos barrido de frecuencia, la frecuencia queda fija. Lo que barrimos es el campo magnético. Ya, perfecto, gracias. Entonces, no hacemos transformada Fourier para la frecuencia, nada que ver. Otros comentarios y preguntas, sí, por favor. Esta es la oportunidad de hacer debate científico, ¿sí? Carolina, gracias por el seminario. Y en términos prácticos, digamos, sin ninguna alteración, ¿cuál sería el rango de concentraciones que podrías medir de radicales? Pensando, por ejemplo, que luego podrías mejorar bajando la temperatura, y luego cuando ya tienes ese caso extremo ocuparías un atrapador de radicales, ¿cierto? Pero más o menos como ir orientando a la comunidad diciendo, mira, podríamos trabajar con este rango de concentración bajo estas condiciones, y luego qué pasa cuando optimizamos con estos otros parámetros. Claro, si trabajamos en medio acuoso, por ejemplo, hemos detectado muy buenas especies en el orden nanomolar. Hemos podido detectar en estos transientes que se generan en el momento, con facilidad podemos decir que hemos detectado 100 nanomolar de radical en medio acuoso. Y regularmente, por ejemplo, estas detecciones que he hecho yo, por ejemplo, este espectro, que es un espectro del laboratorio, esto es una muestra acuosa 100 micromolar. O sea, es un espectro de una altísima resolución, 100 micromolar. Ahora, si bajamos la temperatura, obviamente que este espectro, lo que va a ocurrir con él es que se va a enangostar la absorción y va a crecer la intensidad, por lo menos si bajamos con nitrógeno a 77 Kelvin, por ejemplo, podemos aumentar esta intensidad en unas 10 veces, ¿ya? Pero ya con 100 micromolar es bastante bajito. Y el resto es trabajar en sólidos, que eso ya no tiene sentido hablar de concentraciones. Pero basta que tengamos una respuesta paramagnética, como les digo, de la muestra. El equipo en especial, la verdad es que somos la envidia de muchos, incluso internacionales, porque este equipo, por alguna manera en que está configurada la cavidad, me lo han explicado muchas veces los técnicos de la Bruker, cada equipo de PR es hecho a la medida. Los equipos de PR se mandan a hacer, no están ahí en la vitrina, ¿ya? Tú mandas a hacer.
Y cuando se mandó a hacer este equipo, Melvin tuvo la delicadeza de pedirlo con una cavidad redonda, que se le llama cilíndrica, es de oro por dentro, y esa cosa cilíndrica hace que internamente haya muy poca rebote, se elimina mucho rebote, como le llaman los bias, eso trajo como consecuencia tener un equipo altamente sensible. Entonces, pero es como les digo, una cualidad de nuestra cavidad, de nuestro equipo. ¿Ya? Este equipo yo ayer pensaba, en el 2004 costó 250 millones con el Mesesub. Yo pensaba cuánto podría costar al dinero de hoy, no al dinero del fabricante. El fabricante lo vendería en 1.000 millones, pero al dinero de hoy costaría 650 millones. O sea, es un equipo de alta gama, sería probablemente ni siquiera con un mayor, podríamos comprar un fondo de equipo mayor, podríamos comprar esta calidad de equipo que tenemos ahora aquí, ¿ya? En términos de fabricante. En términos de plata serían como 650 millones, lo que costó 250 en esa época. Cuando yo decía que esto vale $250,000, yo tenía ahí un equipo de $250,000, cuando llegué en el 2005 dije, wow, qué cosa esta, me da como miedo que le pasara algo. Pero por lo mismo, por la robustez que tiene, por la calidad como fue construido, a mí me vino a visitar quien hizo el equipo, el ingeniero que lo hizo. Por lo tanto, él me explicaba muchas de estas cualidades que tuvo en especial y la consideración que tuvo él en fabricar este equipo. Por lo tanto, yo les digo, este equipo sigue siendo un Audi o un Mercedes-Benz del mercado, ya por hablar en equivalencia automotriz. Tenemos esa suerte. Porque como les digo, el equipo de farmacia, a pesar de que también tiene el mismo imán, la cavidad, algo pasa con eso, que cualquier espectro de allá, que es ruidosísimo, aquí lo veo así. Un espectro muy ruidoso allá, aquí podría ser rectificado, como que le pasara una transformada, pero no la paso, no es que sea... pero es como les digo, una cualidad del equipo de acá, ¿no? La manera en que fue fabricado y los materiales de su cavidad y la forma de la cavidad. Y esto, como les digo, la muestra yo uso normalmente como les digo, un capilar de hematocrito, y ese capilar va dentro de un tubo de RMN, pero de 3 milímetros, no los que usa Juan, ¿ya? De hecho, a Juan ha resultado beneficiado porque a veces me mandan de 5 milímetros y no son los que necesito yo, se los regalo ahí al NMR, no, hacemos negocio, ¿cierto? Y ahí uso el finito, el de 3 milímetros. Eso se necesita para obtener las muestras. Qué orgullo que tengamos un equipo de esta calidad y que además esto ha fomentado mucha colaboración con distintos científicos para lucir el equipo. Me he metido en terrenos que ni conozco, pero bueno, he aprendido bastante porque he tenido que estudiar a veces cosas que no entiendo y bueno, eso es el desafío de tener un equipo tan versátil, ¿no? Fantástico y además útil. Moisés. Hola, gracias Carolina por tu seminario. Justamente mi pregunta va a un ejemplo como el que muestras tú acá. Cuando uno trabaja con un sistema que sospecha puede ser radicalario, y por ejemplo mide el espectro de PR y se observa un patrón tan complejo como el que tú tienes ahí, ¿cómo se analizan esos datos? Es decir, me pregunto cómo es que se llega a una simulación como esa, o qué valor tendría, digamos, qué información química podría sacar yo respecto de un espectro que sea tan complejo como eso, digamos. Que me imagino que se origina porque el radical, digamos, no está completamente centrado ahí, ¿no? Sino no. Que está, digamos, resonando en todo el sistema. Entonces, cuando tengo una muestra compleja, una molécula orgánica, digamos, me imagino yo como una cosa esteroidal, por ejemplo, tendría un patrón súper complejo, digamos. Más allá de saber que ahí hay un radical, ¿cómo tendría que operar yo para sacar más información, digamos? Mira, a mí este ejemplo, claro, te indica que lo que les comentaba, este radical, no lo dibujo ahí, pero ustedes como orgánicos saben muy bien que esto está totalmente deslocalizado.
Y entonces tiene la capacidad del electrón, que es el que necesito para ver esta técnica, el electrón libre, se acopla entonces con los otros núcleos paramagnéticos y cada acople va a generar un doblete, ¿cierto? Porque son todos protones. Pero entonces cada doblete se va a doblar en otro doblete y ese doblete en otro, es como un fractal que va ahí desdoblando, ¿cierto? Lo que tiene de gracia esto es demostrar justamente algo que se discutía en esa época, de que esto era plano. Si fuera plano, yo vería solamente 5, 15, 2 por un medio, 15 líneas. 19 líneas. No veo 19 líneas, veo mucho más. ¿Qué significa eso? Que el electrón desapareado está realmente deslocalizado y visitando a cada uno de los protones. Por lo tanto, para que haya esa deslocalización, te da información estructural, ¿no? Te dice la geometría que tiene este radical, que sería, de ahí se postuló que esto era un propeller, ¿no? ¿Cómo se llama? Una hélice. Que esto está, los anillos están todos así, y el electrón desapareado va visitando cada uno de sus anillos y cada uno de sus protones. Tiene información estructural ahí. La que yo tuve la oportunidad de detectar aquí, y que lo muestro con mucho orgullo porque fue hecho aquí, el espectro que esto se reconocía como un radical bencílico nomás, y lo dibujamos el punto ahí. Y claro, un radical bencílico, el UV me dice que es un radical bencílico. Pero con el espectro de PR yo pude decir dónde se va este electrón desapareado y dónde vive más, dónde permanece más, dónde es más fuerte la interacción, es que dónde vive más, dónde es más fuerte el acoplamiento. Perdón, aquí, este es el protón, este de acá. Este protón, o sea, este electrón permanece más tiempo en alguno de esos protones que está aquí, de este anillo. Menos acá porque los acoplamientos son más chiquitos. Entonces voy teniendo información de cómo se distribuye ese electrón, esa especie electrónica dentro del sistema. Y yo con eso puedo tener tanta información que puedo, si yo quiero hacer alguna química después de esto, decir el agarre entonces no va a ser por acá, a lo mejor va a ser en esta posición para, si es que veo que el acoplamiento es más fuerte con este, ¿no? Entonces me va dando información a mí respecto de donde permanece ese electrón desapareado. Y claro, este sigue siendo un radical bencílico, pero yo puedo llamar bencílico a este y a este de acá también. O sea, Sí, Carolina, yo concuerdo completamente. Mi pregunta es más hacia las simulaciones de los espectros. ¿Cómo sé? Claro, ¿cómo simulas esos espectros? ¿El mismo equipo permite simularlo? No, ya. ¿O eso se hace a través de Python? Ese es un software que trae el equipo, que es distinto al software de adquisición de espectro. Tengo el otro que es un simulador, que es un programita que tú le entregas. Primero, aquí se necesita bastante intuición, pero también conocimiento químico. O sea, yo no voy a poner aquí un I1. Yo sé que solamente tengo protones, por lo tanto los I que voy a usar son un medio. Lo primero que voy a decir. ¿Cuántos protones tengo en el sistema? Yo le pongo la cantidad de protones. Y voy advirtiendo dónde, químicamente, sabemos que dónde va a estar el electrón libre ahí. Marco, dime tú, ¿dónde va a estar ese electrón desapareado en esta estructura? Tu intuición química, ¿qué te dice? Que va a estar en para, seguramente, ¿no? Por lo tanto, ese va a ser el acoplamiento más fuerte. Es el que me va a generar el acoplamiento más grande, el gran doblete que yo le llamo, porque aquí permanece. Entonces yo voy y pongo el acoplamiento, que más o menos, también esto un poco de conocimiento de la espectroscopía, ese acoplamiento de los protones nunca es más de 1, es como constante, un Gauss, ¿ya? Después voy sabiendo que tengo que poner otros acoplamientos debido a los protones que están acá o los protones de este anillo de acá, y esos acoplamientos son más chiquitos, entonces yo sé que hay más protones y a eso yo le pongo acoplamientos más chiquitos y dejo que itere el programita. Es un programa de iteración hasta que va ajustando y tú más o menos vas modificando. El ancho de línea, algo que yo no hablé aquí,
porque ustedes verán, como preguntaba el decano acá, hay una absorción, sacamos la primera derivada, pero eso también me genera un ancho de línea, ¿no? El ancho de línea también es un parámetro que uno pone en el software para simulación. El ancho de línea y la forma de la gaussiana, porque estas son todas gaussianas, ¿no? Entonces voy dándole peso, voy poniendo más o menos cuánto mide esa gaussiana. Entonces son algunos parámetros espectroscópicos que uno por intuición las va poniendo, pero deja que luego una buena entrada, ustedes saben, después las iteraciones van mejor cuando la entrada es buena. Y ahí, ¡ting!, hasta que va ajustando y se va pareciendo cada vez más a tu espectro experimental. Y cuando ya hay un ajuste, porque uno después saca la diferencia entre este espectro y otro, y cuando el ajuste, o sea, cuando esa diferencia es casi plana, uno dice ya, le di con el espectro. Y ahí sacas tú cuántas constantes de acoplamientos tienes, cuál es tu factor G, que lo arroja también, y el valor de esas constantes. Entonces es un software que te permite ir haciendo eso. ¿Hay alguien? Gracias, sí. Gracias, Caro. Corrígeme tú, se llama EasySpin, parece ese software. El Ahora EasySpin. estoy mirando y Sí, a esta altura deben haber hartos. Que lo que uno hace es meter la constante de acoplamiento, el núcleo, y automáticamente te va generando el espectro simulado. Entonces, yo me imagino que con inteligencia artificial ahora, de convolucionar o descubrir lo que hay atrás, debe ser mucho más fácil que en esos años, desde 10 años atrás. Está el EasySpin que opera con el MATLAB, pero también el equipo nuestro trae un software que se llama, ¿cómo se llama el software? MX algo, que ellos mismos, el fabricante, te lo da. Y es como, la esencia es saber un poco qué es lo que tienes presente. Tú tienes que traer una idea de qué es lo que es tu especie. O sea, primero saber si es orgánica o inorgánica, si tienes metales o no tienes metales, cosas como eso. Claro, yo quería consultar qué pasó con el goniómetro, que no se podía medir con ángulo. Claro, el goniómetro es un aparato que te permite ir girando, ¿cierto?, rotando el ángulo, pero va dentro de la cavidad. Y ahí en el goniómetro tú pones la muestra. Pero lamentablemente el goniómetro que teníamos nosotros ahora físicamente topa con la punta del criostato, Y ya no se puede usar. enfría y no podemos usarlo. Eso, gracias. Y eso, respecto de eso, del goniómetro, terminé regalándoselo a los físicos porque los físicos adquirieron un Fondequip, un equipo de un ferro, para hacer ferromagnetismo, como dicen ellos, que es un equipo de mesada, un EPR de mesada, que es lo que necesitan ellos, no necesitan mayor resolución. Entonces ellos lo usan, eso lo están en la Católica ahora, con el Fondequip que es muy caro. Una pregunta práctica. En neurociencia uno de los principales problemas que tenemos nosotros es que, y que está muy en boga ahora, es purificas tú un compuesto vegetal y lo quieres probar, digamos, en un sistema biológico. Entonces una de las cosas que requiere es que pase la barrera hematoencefálica, ¿ya? Y muchos de los compuestos no pasan la barrera hematoencefálica, pero sí es posible modificarlos químicamente. Si yo te agrego, bueno, agreguémosle grupos esteroidales para que pueda pasar la barrera hematoencefálica. ¿Tú puedes determinar, digamos, ese cambio con esta técnica? Si es que la muestra tiene un electrón desapareado, sí. Ya. Si es un radical, o lo puedo formar, inducir su formación por luz o alguna reacción química que produzca el radical, podríamos medir y veríamos la diferencia. Si ese compuesto que tiene ya o porta un radical está afuera o adentro de la membrana. Eso sí lo podemos ver, pero tienes que tener un radical. Tiene que tener respuesta paramagnética, si no, no. Sí, claro. Pero sí se puede, porque vemos, eso es lo que hemos hecho nosotros. Vemos por cambios de hidrofobicidad del entorno, nosotros podemos decir si el radical está en la membrana o está fuera de la membrana. Eso lo hacemos. Pero porque tenemos un radical, tenemos una sonda, tienes que ponerle una sonda radical, una sonda de spin a tu compuesto. Pero lo que yo te digo es que yo ya sé que tu compuesto va a ser más o menos permeable si yo le agrego. Sí. Tú puedes saberlo, Sí. ¿ya? En solución. Sí. ¿Ya? Si esa estructura
nativa se modificó cuando yo le quise agregar estos grupos bencenos. Claro, ¿Entiendes? sí, Eso es un sí. Esta técnica detecta ambientes distintos, pero tiene que haber un radical, tiene que haber un electrón. Quería hacer una observación que la simulación de estos espectros es, o sea, es la misma que se usa en resonancia magnética nuclear. En resonancia magnética nuclear hay varios desplazamientos químicos. Aquí hay uno solo, un campo magnético, es un solo electrón que estamos viendo, y solo ahí vemos el acoplamiento con los vecinos, con los átomos vecinos. Y eso se simula y se itera, como tú decías, con un software que toma el espectro experimental y tiene el espectro teórico, y va haciéndolo y va viendo la diferencia, el error, el mejor ajuste. Pero la matemática es compleja, pero ahora con la computación no hay ningún problema para hacer la simulación, ¿ya? Del EPR y también del RMN, para que todos sepan. Sí. Súper. Oye, agradezco tu capacidad docente, porque esto ha sido, te fuiste desde muy sencillo a ejemplos experimentales, que es lo que nos interesa, y muy bonito, pues se puede entender. Yo creo que te pregunté la última vez que hay radicales libres más estables que otros. Hay algunos que tienen vidas medias cortísimas, y hay otros que tú me contestaste que podían días o incluso más tiempo. Y entonces este criostato, para poder bajar la temperatura y estabilizarlo, debe ser fundamental con aquellos que tienen vidas medias muy cortas. Claro, y lo otro es mantener una concentración estacionaria de radicales, que tú puedes ir acumulando, que es un poco el experimento que hicimos con la Ingrid, ¿no? Que fue producir por stop flow Esto, si tú lo haces la reacción, no ves nada, pero si te mantienes con un flujo controlado, produciendo la reacción dentro de la cavidad, vamos acumulando estacionariamente ahí la concentración. Y aquí está la cinética de decaimiento. Está buena. Oye, y para visitar tu laboratorio hay que hacer lista de espera, me imagino. Para visitar el laboratorio. Entonces, ¿cómo se hace? Tienen que ir por este pasillo, tocar ahí, está buena, y decir, pero pero lo bueno es que no está el laboratorio al tiro, está mi oficina, que es mi pasillo, por donde entran todos al laboratorio. Tienen que encontrarse contigo antes de... Tengo un pasillo ahí disponible para todos, si quieren entrar al laboratorio. Muy bien, pues te agradecemos mucho el seminario y los dejo invitados a dos cosas. Se fue el decano, pero si vamos a hacer algo con Bruce, por favor, organicemos, hagámoslo. No sé quién podrían ser los organizadores, a mí me encantaría participar. Bueno, ¿lo organizas tú o estás tirando la pelota? No sé, yo digo, porque hay alguien en la facultad donde se promueva algo y que sea más oficial que de un puro... Bueno, habla con el decano, que lo haga. De un puro animado, pues, ¿sí? Que nos dé presupuesto para el café y para la galleta. Sí, no, quizás más. O más. Sí, o si hagamos la importante ya. más. Sí. Si nos vamos a juntar. Ya, muy bien. Ya. Oiga, y entonces el próximo seminario, que es el 1. El 1 de octubre, ya cambiamos de mes y todo, va a estar presente, vamos a hablar de cromatografía asociada con masa, entonces otra de estas técnicas fundamentales que enriquece a la facultad y que da también muchas oportunidades a todos los investigadores. Sí. Así que muchas gracias y te tengo de regalo que no se te vaya a quedar aquí. Mi telefonito. Your celular. Gracias. Gracias, Juan Pablo. Gracias. No, gracias a ti. Gracias a ustedes.